La dignidad no la voy a negociar. Que pueden quitarme la libertad física, pero ni la mental, ni la dignidad. Todo es muy difícil allá. Solamente quienes hemos vivido esa situación podemos entender lo doloroso y lo cruel del secuestro. El del secuestro es un crimen atroz que avergüenza a la humanidad y que en Colombia se ha convertido en un arma política o de extorsión. De modo injusto, ilegal y arbitrario, se le quita a las personas el derecho a la libertad y se las somete a toda clase de tormentos por razón del régimen duro de su cautiverio. Y a las familias se las condena a una zozobra permanente. Por falta de información, no saben del secuestrado. ¿Estará enfermo? ¿Hoy será el día de su liberación? ¿O será mañana? ¿O será dentro de un año? ¿O quizás esté muerto? Las consecuencias del secuestro no terminan con la liberación. Hoy en Nunca Más escucharemos la voz de las víctimas cuando nos hacen conocer su lucha contra las secuelas del secuestro y su reencuentro con la libertad. Lo torturaron y lo mataron. Quedamos sin familia en la zona. 6.000 niños huérfanos. Nunca más. Conocíamos que había una guerra, pero nunca pensamos que nosotros éramos sujetos de secuestro. El 30 de mayo de 1999, guerrilleros pertenecientes al Frente Omaira Torres del Ejército de Liberación Nacional irrumpieron violentamente en la Iglesia La María en Cali para secuestrar a más de 150 personas, entre ellas a Guillermo Zúñiga y a su esposa. Yo soy ingeniero civil, estuve en un tiempo de profesor de la Universidad del Valle y luego decidí montar una empresa de construcción. En 1999 esa empresa construía en Cali, Palmira, Tuluá, Sevilla. Básicamente nos habíamos dedicado en esa temporada a hacer vivienda de interés social. La vida era económicamente hablando muy buena. Vivíamos en una casa con piscina y con río propio. Teníamos un brazo del río Pance que los sobrinos lo trinchaban ahí y hacían un lago para jugar. Éramos una familia de clase media alta feliz en ese momento. Nosotros fuimos a misa y cuando ya se estaba después de la elevación, llegaron unos camiones con hombres vestidos de militares como si fueran del Gaula y le dijeron al padre Cadavid que había una bomba ahí en la iglesia y que había que evacuar. Cuando nosotros vimos con mi señora que íbamos a evacuar hacia unos camiones, no parecía lógica la salida, que teníamos que subirnos en unos camiones para evacuar. Entonces le dije a Rosana, mira, esto no tiene cara de bomba ni cara de evacuación, quedémonos de últimos. Nos quedamos de últimos y ahí ya nos dimos cuenta pues que era un secuestro. Y más arriba nos separan completamente, a mi señora y a mí, y ella se va en un grupo y yo me voy en otro grupo, es decir que duramos secuestrados juntos 1 hora y media, algo así. Por ejemplo, vivimos con un solo vestido 4 meses, más una sudadera, más una camiseta, más otro calzoncillo, más otro par de medias. Antes de acomodarnos no habían cepillos de dientes, entonces habían 2 cepillos de diente para 15. Entonces uno le tocaban 7 para el rojo y 8 para el azul. Entonces comienza uno
a valorar como las cosas básicas de la vida. Uno cuando está secuestrado lo que más extraña es la familia, la esposa, los amigos, indiscutiblemente, y la libertad. La salida pues se da después de llegar a un acuerdo y luego mi señora después de haber cumplido el acuerdo pues demora casi 2 meses en salir. 4 meses estuve secuestrado y mi señora casi 6 meses. Pero si regresas de un secuestro, todo el mundo se da cuenta que no tenés dinero, que el dinero se evaporó en ese proceso. Perdemos los socios, porque ¿quién se nos acerca? Los bancos no nos prestan plata porque no somos sujetos de crédito. Nuestras cosas las tenemos que vender baratas porque a lo mejor las tiene fichada la guerrilla. A nosotros en particular se nos cayeron todos los proyectos y la compañía la tuvimos que cerrar. Yo luché durante casi 2 años por mantenerla a flote, pero hasta que un día fue un imposible y se decidió cerrar la compañía. Yo estoy aquí desde el 2005, es decir, llevo 4 años ya, y en 4 años hemos estado separados. Ella tiene un trabajo allá en Cali, a Dios gracias, y yo me vine para acá. Primero a tomarle distancia como a los problemas porque no los había podido terminar de resolver, y segundo a buscar un nuevo futuro. A nivel individual y a nivel familiar hay muchos daños en términos psicológicos, en términos morales, en términos laborales, en términos económicos, en términos de aislamiento social. Muchas veces hay tanta impotencia que la persona se deprime, entonces no puede volver a funcionar laboralmente. Yo me siento como complacido y orgulloso de algunos amigos que tengo, y uno de ellos me dijo en el 2005, Guillermo, me va a trabajar a una compañía de gerente, una compañía importante, y quiero que cojas la oficina, y me dijo, yo la pago, la sostengo y mira qué puedes hacer. Entonces, yo era un desplazado en Bogotá, sin dinero, pero con una oficina en uno de los sitios exclusivos de Bogotá. Cuando yo llego a Bogotá tenía deudas por 1.400 millones de pesos. Entonces la gente decía, pues no, arranque de cero. Entonces yo le decía, sí, yo arranqué de menos 2.000 después del secuestro, ya he pagado como 600 millones, pues no cash, sino haciendo operaciones de entrega de cosas. Y cuando llegué tenía 1.400 millones de deuda, hoy tengo 600 millones todavía de deudas, entonces la gente todavía no llegaba a cero. Entonces me río de la situación porque es paradójico, ¿no? Porque yo andaba en Transmilenio, ¿sí? Vivía en los apartamentos o casas de los amigos, literalmente arrimado. Y yo todos los días almorzaba en el correntazo más barato que hay en la zona. Uy, perdón. Hay frijol, pasta, lentejas, de auyama. Frijol, por favor. La comida en la selva era básicamente pepas, pero no estamos hablando de estos sabrosos frijolitos, sino eran los frijoles hervidos en un agua de la cañada, y muchas veces cuando llovía era agua chocolate con sal. No tenía papita, salsa, el pollo brillaba por su escasez, nunca hubo pollo, mucho menos ensaladas. Entonces era o un día frijoles, otro día lentejas, pero vuelvo y juega, las lentejas no tenían papa, aliños, aguaditos, solamente sal. Regálame la limonadita. No, ese no era mío, ese lo dejaron. Desde el momento en que la guerrilla me identifica y toman la conducción del carro, yo entiendo que el hecho es un secuestro. Y empieza pues la tragedia y el calvario. El 10 de septiembre de 2001, Consuelo González de Perdón, quien para la época era representante a la Cámara por el departamento del Huila, se dirigía hacia Bogotá. Mientras recorría la ruta entre Pitalito y Neiva, su vehículo fue detenido por hombres de las FARC. Así se daría inicio a una amarga historia que se extendería por 7 años. La notificación que me hicieron en la FARC a los 2 días de mi secuestro era de que
estaba allí por pertenecer a la clase política del país. Fue una notificación dolorosa, pero indiscutiblemente la asimilé y dije, pues fue una decisión que tomé muy particular, muy colectiva pues con el pueblo y si este es el costo, pues tengo que asumirlo y tratar de hacer todo el esfuerzo para sobrevivir y resistir. Los primeros días son terribles, el desconcierto, la angustia, el dolor, el miedo, ¿no? Son tantos factores que lo acompañan a uno que no haya uno a cuál de estos ponerles toda la atención. El haberme aislado de mi familia, de la sociedad, no tener comunicación con mis hijas, con mi familia, que se pasaran los años sin poderles mandar una nota diciéndoles estoy viva, todo eso me angustiaba muchísimo, me producía dolor, me producía rabia y al mismo tiempo pues sabía que estaba enfrentada a la mayor de las impotencias que pueda sentir el ser humano. Sufrí mucho cuando me enteré de la muerte de mi esposo porque sabía que las hijas estaban sufriendo muchísimo y que estaban solas, porque así estuvieran rodeadas de familia y de amigos, indiscutiblemente que si hubiéramos estado las tres, nos hubiéramos fortalecido las tres y hubiéramos estado las tres enfrentando ese momento de dolor. Son las paradojas de la vida, ¿no? Una persona muy querida muere, pero al mismo tiempo diría yo como que se nos compensa esa pérdida de esa vida con la llegada de María Juliana. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Generó un nuevo hecho para seguir resistiendo y para sobrevivir. Ya no era solamente el deseo de volver a estar con Patricia Elena y María Fernanda y con mi mamá y mis hermanos, sino el hecho de conocer a María Juliana, de disfrutarla, de compartir con ella, y la verdad que eso me ayudó cantidades. Indiscutiblemente que el ser humano tiene unas capacidades inmensas de adaptación y de resistencia que hoy me hacen a mí rendirle una profunda admiración por lo que pude conocer en el secuestro. Encontraba yo militares y policías que llevaban ya 3 y 4 años de secuestro, manejándolo con una sabiduría impresionante, con una realidad de la vida, y ellos fueron los que me enseñaron todas estas prácticas para poder resistir y sobrevivir. Me enseñaron que lo importante es vivir el día a día, que no importa el siguiente, que lo importante es aprovechar minuto a minuto, ocupando el tiempo, cualquiera que sea la actividad, para no pasar muchos ratos sin hacer nada. Fue una maravilla el haber llegado al sitio donde estaban militares y policías, porque fueron mis maestros, me animaban, me estimulaban, me ayudaron muchísimo. Me enseñaron desde cómo hacer un nudo para poder colgar mi hamaca, hasta cómo organizar el equipo cuando teníamos que salir a caminar. Fue algo que agradeceré toda la vida y que nunca olvidaré. Yo me entero el 18 de diciembre, por la tarde, el 19 estoy en el campamento con los compañeros. El 20 llega el encargado de nosotros y nos notifica a Clara y a mí que tenemos que salir del campamento. Ya entendemos que es definitivo y que era un hecho. Arreglamos equipo rápidamente, nos despedimos de los compañeros y salimos a un sitio, unos 10 minutos del campamento. Allí nos ubican hasta el 21 de diciembre, cuando en horas de la noche salimos ya pues a buscar el camino a la libertad.
pueblo, Choachí, en Cundinamarca, se conmovió particularmente con el secuestro de don Guillermo, quien ha sido concejal de esa región. Choachí se movilizó cuando supo la noticia. Como empresario de medios y periodista, Guillermo La Chiva Cortés nunca imaginó ser algún día el protagonista de un hecho noticioso tan cruel y frustrante como su propio secuestro. Cortés fue secuestrado el 22 de enero de 2000 por las FARC en inmediaciones del municipio de Choachí. Su secuestro tenía fines extorsivos. Los captores pedían $1 millón por su liberación. Dentro de una parte del bosque un poquito clareada, vi luces. Y al acercarme a las luces, vi que salía gente, unos vestidos de guerrilleros y otros que parecían salidos de una película de horror con una barba hasta el pecho, mal vestidos, que me di cuenta después de que eran los secuestrados. Y las luces que yo veía era de unas hogueras que estaban haciendo ahí, se veían las toldas en que dormía la gente, tanto los guerrilleros como los secuestrados. Y principia todo lo que representa sentirse uno secuestrado. Un gran escritor francés dice que la dignidad del ser humano desciende a la dignidad de las bestias cuando se da cuenta de que está rodeado de gente libre y él no lo es. Uno se vuelve simultáneamente un animal y una mercancía, porque uno sabe que en alguna parte lo están negociando a uno por dinero. Se vuelve una mercancía. Hay gente que está pidiendo y gente que está ofreciendo por mí o por el secuestrado. Y esa sensación es una sensación verdaderamente humillante. Y no se le quita a uno ni un solo segundo mientras está uno secuestrado. Y pasa el tiempo y esa sensación continúa. Apretó el gatillo y soltó la carcajada. Y le dijo a los otros, ¿quién fue el hijo de madre que me quitó el proveedor? Todos se rieron. ¡Ay! Imagínense lo que yo estaba sintiendo en ese instante. ¿Qué decía ahí? A ver el proveedor. ¿Verdad? Ahora sí vamos a ver, abuelo. Ahora sí vamos a ver. Vuelva. Otra vez me pusieron. Y otra vez sentí el gatillo. Pero esa vez hizo tan y disparó al aire. Yo no sé cómo explicarles a ustedes que esto que los he explicado en 2 segundos, eso de solo sentir el cañón en la nuca, sentir el disparo, eso fue una vida entera. Eso jamás lo podré olvidar, porque en esas fracciones de segundo, de verdad, pasó toda mi vida como en una rapidísima película. Toda. Es decir, eso no lo puedo explicar, pero así es. Esa fue brava. Cuando yo estaba solitario una noche oscura terrible, siento que alguien se sienta al lado mío en el camastro donde uno duerme. Rápidamente pude entender que era una mujer. No, pero es que abuelo, es que yo vengo por usted. Yo quiero sacarlo a usted. Yo le he cogido un enorme respeto a usted. Yo quiero sacarlo a usted. Yo quiero que usted se venga conmigo. Mi hijita, estás loco. Yo no me voy a ir contigo
tuntum en el cerebro. Claro, me mandan a esta chinita para que me hable, que nos vamos, camino 100 metros, me pegan 7 tiros y después dicen que me mataron porque estaba escapando. No, mijita, no, déjame aquí, estoy muy cansado, muy viejo yo. Camine, abuelo. Yo le aseguro que yo sé dónde nos vamos. Al día siguiente la vi ahí, de ahí pasó un tiempo y ya llegamos al último de los campamentos. Cuando de golpe, apocalipsis no. Eso era la balacera más hijo de madre, granadas, gritos, se caían las ramas de los árboles. La cosa más brutal, yo recuerdo ese ruidajo, la cosa más bruta. Pues mi pensamiento dije, bueno, aquí ya, porque yo nunca pensé que pudiera ser el ejército. Y vi venir por el caminito que me unía entre ellos y nosotros a 6 soldados. Y una figura que iba adelante con un pasamontañas. Entonces me subí a la cadena y dije, no disparen, que yo soy secuestrado. Y sucedió el milagro. En ese momento, la que iba adelante se quitó el pasamontañas y era la niña. Y le dijo a los, no disparen, que es la chivita. El cuento es que ella sí se voló. Fue y buscó el ejército. Les dijo dónde estábamos. O si no, estaría todavía yo en el monte. Me bajé del avión aquí. Yo estaba muy fregado, muy flaco, muy endeble, muy vaciado. Y naturalmente cuando veía a mi familia no lo quería creer. Pero es tal la emoción que yo no tuve ese primer impacto que se ha visto de que principian a hablar con la familia, porque mi hija mayor con buen tacto tenía una ambulancia ahí parada. Inmediatamente me metió en la ambulancia y me llevaron a una clínica a ver cómo me recuperaba, porque yo estaba muy vacío. Ya fue una cosa maravillosa ya. Esa es una frase hecha, lo reconozco, pero ya se siente uno renacer. Así se vivieron los momentos del reencuentro de Guillermo La Chiva Cortés y sus familiares. Ya se siente uno renacer. Es como si saliera del infierno y lo volvieran a poner en la tierra. Bermeo Covaleda Juan Carlos, secuestrado en la toma de Miraflores. Les agradezco la solidaridad, orgulloso de pertenecer al Ejército Nacional. Es increíble cómo el Ejército está en capacidad ahora de reducir a las FARC, y nosotros que hemos estado allá hemos visto cómo poco a poco los están debilitando, y muy pronto estoy seguro que los vamos a acabar. Muchas gracias. La toma que la guerrilla de las FARC hiciera de la base antinarcóticos de Miraflores, Guaviare, el 3 de agosto de 1998, significó para el capitán Juan Carlos Bermeo Covaleda un cautiverio de casi 10 años. Las huellas que quedaron en su vida van más allá de las que le dejaron el haber sufrido 2 veces de hepatitis, 2 de lesmaniasis y 7 de paludismo. Desafortunadamente nos cogieron fue en un potrero y no pudimos, cuando ya quisimos salir, ya estábamos anillados y no pudimos llegar a la base principal donde estaba el comandante de la compañía. Nosotros iniciamos el combate aproximadamente a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche ya yo quedé con pocos hombres. Eso fue el 3 de agosto de 1998. No fui herido físicamente, pero interiormente me sentía totalmente humillado, bajo, destrozado. Y por eso creo yo que fue tal vez que adquirí yo tantas enfermedades allá. Pues uno acostumbrado a que de pronto una gripita o una fiebrecita y la mamá lo ayudaba, o le daban drogas, si uno está en el ejército lo atendían, y estar uno allá solo
y tener que de pronto mendigar cualquier pasta, cualquier medicina, era complicado. Entonces, lo más duro para mí fue la primera vez que me enfermé de hepatitis. Me preocupaba bastante mi mamá, porque ella es muy sensible, muy apegada a mí, y sufría cada vez que yo la llamaba, me decía, mi hijo, ¿por qué no se retira del ejército? Hasta lo último, hasta antes del secuestro. Entonces yo pensaba que de pronto ella no pudiera sobrellevar esa situación. Alias el Monojojoy nos reunió y dijo que con Uribe no iba a haber nada, que en definitiva es que no había nada. Ya estábamos con los políticos, Alan Jara, Consuelo, con todos. Y yo nunca había expresado nada. Y se me dio ese día por decirle que lo que él decía era solo mentiras. Que yo sabía que lo que él iba a decir que le entraba por un oído y que le salía por el otro, pero que yo quería hacerlo. Y ese fue el peor error, yo creo, porque de ahí en adelante me cogieron como más desconfianza. Nos iban a quitar las cadenas y entonces ya las dejaron otra vez. Y cada vez que había oportunidad, pues me amenazaban y toda esa cuestión. Entonces, lo único bueno fue que me desahogué. Así que le expresé al tipo lo que yo pensaba y eso fue lo único que gané. No, lo de que ya estábamos libres nos enteramos fue en el helicóptero, cuando ya el que dirigía la operación nos informó de que eran tropas del ejército y que ya éramos libres. Cada uno reacciona totalmente diferente. Yo me quedé sentado, yo miraba a todo el mundo y de una vez comencé fue a pensar qué era lo que yo siempre le temía, era al momento de la salida. A mí poco me gusta esta cuestión de los medios, de que tanta gente. Yo decía, bueno, ¿cómo voy a sobrellevar eso, no? ¿Cómo voy a enfrentar eso? Entonces pensaba en eso, cómo iba a recibir a mi familia, qué iba a hacer en la institución. Entonces comencé a planear todo eso. La persona cuando es liberada, y siempre lo hemos aconsejado, debe estar, aunque es muy difícil por el impacto que genera en la noticia y en los medios, sí hay que preservarle y procurarle intimidad, hay que procurarle aislamiento, hay que procurarle buena salud, hay que procurarle descanso. Esa pérdida de la intimidad, esa pérdida de poder moverse en su propio espacio vital es un daño muy grande para el ser humano. Entonces de ahí que sea muy importante que los familiares, que los amigos de los secuestrados entiendan que la persona necesita volver a su entorno de donde lo sacaron, a volver a su intimidad, a mirar su ropa, a mirar sus artículos personales y a tener, con el respeto de los medios de comunicación, tener una privacidad que es muy necesaria. La Ley 986 de 2005 otorga a los secuestrados y a sus familias beneficios civiles, laborales, tributarios, de educación y de salud, cuyo cumplimiento se ha convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos. Algunas de las instituciones encargadas de su ejecución alegan toda suerte de dificultades de orden financiero o legal, con lo que retrasan su cumplimiento. Tenemos ahí un vacío jurídico. Al secuestrado le toca por sus propios medios o los de la familia mirar cómo va a seguir su vida laboral, mirar cómo va a seguir el sostenimiento económico, mirar cómo va a echar para adelante, como decimos los colombianos. Entonces, en ese sentido también se puede ver cómo esa situación de quedar desprotegido, desprovisto de posibilidades de seguir adelante, por lo menos en lo económico y en lo laboral, hace que muchos secuestrados entren en una depresión muy profunda. Ellos sienten que todo el daño que me han hecho es un país que si bien es solidario, no tenemos todavía los mecanismos de poder apoyarlos. Dicen, bueno, todo este daño de qué ha servido. Entonces,
puede haber momentos y etapas, después del año sobre todo, en donde entren unas depresiones muy profundas por la dificultad que hay en poder seguir adelante con el proyecto de vida. Me reuní con mis padres y con mis dos hermanas, mi sobrina, y bien, pues fue un poco de pronto la impresión de verlos después de 10 años ya a mis padres canosos, mis hermanas ya maduras, mi hermana menor que la que vive aquí, ya pues imagínense, yo la dejé cuando estaba haciendo el último grado de bachillerato y ya era profesional, ya casada y todo eso. Eso es siempre como le da a uno como una impresión como extraña, ¿no? Bueno, ahí es donde uno se da cuenta que el tiempo ha pasado, porque uno allá el tiempo está como congelado. Uno se pone a mirar y va a pagar una cuenta y 30.000 pesos, por decir aquí, 30.000 pesos eso. Todo como que lo impresiona uno al principio, ¿no? Pues yo todavía no manejo que el internet y que el Facebook y todo eso, yo no lo manejo muy bien, pero sí es impresionante ver cómo se puede uno comunicar con la gente ahora, tantos sistemas que hay, cómo ha avanzado la tecnología, pero no es una cosa que diga uno que uno impresionado y que no, poco a poco hemos ido asimilando esa situación. Y poco a poco, con la alegría del regreso, van saliendo los cambios que tiene el secuestrado y su familia. El secuestrado va a querer enterarse de muchas cosas, de sus hijos, de los amigos, va a querer enterarse de cómo ha sido el cambio de la vida nacional, qué ha pasado con los gobiernos. Entonces, todos esos cambios y esas necesidades de información son un primer punto muy importante que debe dar la familia protegidamente, debe acondicionar para que el secuestrado esté tranquilo y pueda preguntar muchas cosas. Lo que nosotros hicimos fue reunirnos todos los viernes en la iglesia La María, los secuestrados, y terminamos riéndonos de las cosas que nos pasaron. Y después un psicólogo nos explicó que eso era un tipo de terapia, pero realmente nosotros nos juntábamos era porque podíamos hablar de lo que nos había pasado. Lo que hemos tratado nosotros de aplicar es cualquier cosa que se sienta interior o lo que sea, expresarle a la psicóloga. Y nosotros tenemos acceso directo a la psicóloga a cualquier momento, y el que se siente mal va y le informa a ella. Y de una vez ellos toman acción. Y por eso yo creo que no hemos tenido problemas. Hay alguna gente que sale del secuestro, inclusive del grupo que salió conmigo, que bajan una cortina y no vuelven a hablar ni a pensar en el secuestro. Si bien no todo el mundo sale afectado, porque las reacciones de cada persona frente al cautiverio son muy diversas y cada ser humano cuenta con capacidades emocionales muy distintas, sí es muy importante que el secuestrado entienda que debe necesitar un espacio de mucha confianza donde poder verbalizar muchas emociones vividas. Hablamos y hablamos para decirle a la gente qué es esa vaina. Pasamos por la autopista del barro, como la llamamos nosotros. Para que la gente se entere, para que no crean que no les va a pasar, les puede pasar a cualquiera. Para que vean cómo es de canalla esa situación, de humillante, de dolorosa, etc. Hay muchas cosas que permanecen en el olvido, y para poder sobrevivir el secuestrado y su familia olvidan muchas cosas, se suprime de la memoria. Si no hacemos un tratamiento adecuado sobre esos encapsulamientos de la memoria, a la postre pueden salir problemas de tipo físico, que son las que a veces vemos, somatizaciones. Ella vino con problemas de salud fuertes, porque le tocó pasar mucho tiempo en el páramo, en unas condiciones lamentables. Entonces, como dicen los antiguos, cogió fríos.
es muy nerviosa frente a los truenos, frente a los encierros, y a veces se exaspera por situaciones de futuro, sí. Lo primero que se me vino a mí a la mente fue de pronto las imágenes de los compañeros que quedaban allá, ¿no? Y bueno, ¿ahora qué va a pasar con ellos? Ya se quedaron sin Ingrid, sin los 3 americanos. ¿Ahora qué va a pasar con ellos? Y me dio cierta tristeza por eso, ¿no? Por la incertidumbre de saber qué iba a pasar con ellos. Queda parte del corazón de los secuestrados con las personas que aún continúan en cautiverio. Y yo creo que es un esfuerzo desde lo social, desde lo público, desde lo político, desde los medios de comunicación, que es muy importante que los secuestrados, las personas liberadas, sigan impulsando la liberación de tanto colombiano que aún está secuestrado. Pero no es fácil. El volver a comenzar la vida después de un secuestro no es fácil. En la selva pues no tienes el nivel de ruido. Entonces sí, claro, los pitos lo hacen saltar a uno, la muchedumbre, unas esquinas congestionadas, como decir aquí en Bogotá, séptima con 19, pues sale uno corriendo de semejante ruido. La gente le oculta a uno los problemas que se han generado durante un tiempo, casi un año, y uno está realmente contento, pero está eso en un estado como de locura alegre, más vale, yo le podría definir como locura alegre. Con el paso del tiempo hay unas etapas. Después de la etapa de la euforia, de la alegría, del agasajo, de la noticia, de que todos los medios de alguna manera están presentes, tratando de conocer el drama que ha vivido tanto la familia como el secuestrado, hay una etapa que es necesaria y es que el secuestrado y su familia se reviertan hacia su propio núcleo familiar, que hagan una especie, entre comillas, como de balance. Indiscutiblemente que uno revisa. Yo hablo en términos muy prácticos. Yo revisé muchísimas cosas de mi vida, revisé también muchas maneras de ver la vida, revisé muchos conceptos de la vida corriente, de la vida política, de la vida en común. Hay una cosa muy importante en el secuestrado de su familia y es el tiempo. Los secuestrados sienten que han perdido muchos años de su vida, es un tiempo perdido y lo quieren recuperar. Esa recuperación trae, digamos, nueva información sobre todo lo que vivió la familia, trae nuevos dolores, trae nuevas sorpresas. De ahí que sea muy importante que el diálogo sea muy tranquilo, muy fluido y muy poco a poco. Poco a poco el secuestrado, si quiere, puede ir comentando cosas, si no quiere, no. Hay un espacio siempre a la intimidad en el cual hay que saber cómo reconocerla. Yo tengo el secuestro como algo que pasó en mi vida, es una página de mi vida que pasé y que estoy tratando de superar en medio de la tranquilidad y del afecto que me ha dado la familia. Por supuesto que ambos, familia y secuestrado, han sufrido durante muchos años, mucho tiempo, y pueden haber temores de hablar de unas cosas, pueden haber temores de hablar de otras. Yo creo que ahí es muy importante saber que la persona secuestrada es un sobreviviente, es una persona que ha empleado los recursos psíquicos que tiene a la mano para poder sobrevivir, tanto física como psíquicamente. Entonces hay que entender que hay un tiempo para la adaptación. Uno debe tener siempre un motivo para vivir. La familia es un motivo bastante importante. La vida es una sola. Y saber que estábamos vivos es lo más importante, porque es que las cosas materiales sí golpean duro, pero usted las puede recuperar o no. Pero la vida, es decir, la vida es lo fundamental. Y así esté uno en esa situación tan complicada, pronto va a haber una solución.
y la familia, los seres queridos, la misma sociedad los está esperando, oportunidades hay, y mientras todo depende de uno, si uno allá afronta las cosas con fortaleza, con decisión, puede salir bien. Lo más importante es sobrevivir para regresar y siempre, siempre es mejor regresar al margen de las condiciones emocionales o económicas con las cuales uno regrese a la sociedad. Uno debe cuidarse allá de las enfermedades, de salir bien psicológicamente, para ganar tiempo, porque así uno esté perdiendo unos años valiosos de su vida allá, no puede salir y seguir perdiendo tiempo en cuestiones psicológicas y físicas. Uno debe tratar de cuidarse allá. El perdón me ayudó bastante a trabajar el tema del perdón con el padre Gonzalo Gallo, haber trabajado con él 2 años por todo Colombia hablando del perdón y practicándolo, porque el perdón no es una cosa que uno dice un día, yo perdono, y ya, chévere. No, usted vuelve otra vez a los 15 días y dice, estos tipos que cogieron, y les dice hasta misa, y tiene que iniciar otra vez el proceso de coger su corazón y calmarlo, tranquilizarlo, ir bajándole al odio. Y a nivel familiar y más allá del nivel familiar hay unas afectaciones de tipo psicosocial, se generan muchísimas rabias, esa injusticia que genera el secuestro hace que muchas personas sean reactivas frente al entorno social. Yo voy a decir algo duro, a veces pienso que el Estado colombiano cree que con el hecho de liberar a secuestrados cumplió con su función y su tarea y que hasta allí llega la responsabilidad. Pero el secuestro es un hecho que afecta terriblemente a la víctima, pero no solo a la víctima, sino a su familia. Y las implicaciones son de todo orden, son mentales, son psicológicas, son anímicas, son económicas. Y el Estado colombiano es muy desentendido frente a estos hechos. Creo que nos falta tener políticas y conciencia y cultura sobre cómo, pues sobre todo políticas, sobre cómo atender los daños ocasionados por un secuestro, y no solamente para la familia, sino para el secuestrado mismo. Entonces yo creo que ahí tenemos todavía un camino que recorrer y un esfuerzo por hacer muy grande. Debe haber una institución que esté presta a ayudarla y a tratar de solucionarle los problemas y que sea un soporte para esa persona, sobre todo en la cuestión psicológica, que estando la persona psicológicamente bien puede salir adelante, así no tenga plata, sale adelante si está bien psicológicamente. El Estado colombiano siempre ha estado pendiente de los victimarios, siempre toda la atención ha estado dirigida hacia ellos, buscando cómo atraerlos, cómo convencerlos, cómo disminuirles sus penas con tal de que regresen a la vida civil. Y yo soy partidaria de hacer todos esos ejercicios, pero también soy partidaria de que de la mano de esos beneficios que se buscan para encontrar la reconciliación en Colombia, también toda la atención, con mayor razón, se le dé a las víctimas. Las víctimas no pueden seguir siendo las olvidadas del conflicto. Las víctimas y sus familias merecen toda la atención. Es que los secuestrados, liberados, somos víctimas del conflicto. Y gracias por lo menos ahora a las marchas donde la gente ha expresado ese rechazo a la violencia y al secuestro, yo creo que gracias a eso es que las cosas han cambiado. Y ellos tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde se van a dar cuenta que tienen que tomar otra vía.
Y para los secuestrados, las manifestaciones del pueblo son unas expresiones de solidaridad y de compañía, y le hacen a uno entender que no está uno ni sus familias luchando solos, buscando el regreso de cada uno de los secuestrados. A mí se me hace muy importante la vinculación de la sociedad civil a toda estrategia que se diseñe para buscar el regreso de los secuestrados. Se me hace de la mayor importancia. El pueblo tiene que estar allí buscando, pero además determinando estrategias. El secuestro es un delito que va en retroceso merced a la determinación de las autoridades. Según las cifras de País Libre y de Font de Libertad, el año 2000 fue particularmente grave en materia de secuestros. Ese año fueron secuestradas 3.572 personas y en el año 2008 la cifra descendió a 300. Pero aun si esta cifra descendiera al mínimo de un solo secuestrado, sería necesario el esfuerzo de las organizaciones y del gobierno para erradicar este delito de la vida colombiana, pero además para continuar su asistencia a los que fueron liberados. En el 2008 tuvimos una mezcla de alegría y de tristeza. La alegría de los que fueron rescatados y liberados, la tristeza de saber que cerca de 1000 compatriotas están privados de la libertad en los bosques y selvas de Colombia. Estoy marchando porque soy víctima de la violencia. 34 frente a la FARC hace 16 años y 27 días se llevó a mi esposo. Y queremos decirle a nuestros secuestrados que no los olvidamos, porque debemos exigir la liberación sin condiciones de todos los secuestrados, porque este es un delito de lesa humanidad. Cualquier secuestrado que esté privado de su libertad, cualquier persona, no hay razón ni justificación alguna para tener o para privar a alguien de la libertad. Yo creo que eso es lo más importante, que no hay ninguna justificación, ni ninguna teoría, ni ninguna ideología que justifique el secuestro. Y me parece que las movilizaciones de este año demuestran una creciente sensibilidad de los colombianos para rechazar la violencia a favor de la paz. Esto me parece que es un cambio cultural excepcional, pasar de la anestesia a la movilización.